Hay mucha gente en nuestro mundo que tiene mucho conocimiento de muchas cosas. Son tan inteligentes que el conocimiento es tan profundo que uno llega hasta admirarlo. Pero lo que he entendido a través de mi caminar, que el conocimiento que una persona puede tener, la inteligencia que pueda tener a través del conocimiento, el conocimiento para mí es almacenar mucha información. Lo que quiero decir, que una persona que tiene mucha información puede ser muy inteligente, pero una de las cosas que me enseña la Biblia a mí es que yo debo tener conocimiento, pero también la sabiduría para saber aplicar la información que tengo a través del conocimiento. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile. Siempre feliz de poder compartir con ustedes cada día una palabra de bendición. Gracias a todos aquellos que hacen circular esta palabra por diferentes partes del mundo. Hoy quisiera compartir con ustedes la dosis o la reflexión titulada No seas sabio en tu propia opinión. Y el libro que voy a tomar para poder basarme en este mensaje es el libro de Proverbios, capítulo 37, verso 7. Dice así la palabra del Señor: No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hoy, como siempre lo comento, encontramos en el mundo a muchas personas que se creen tan sabias que su ego está tan elevado que no dejan que nadie les diga algo o les dé un consejo. ¿Por qué? Porque creen tener su propia verdad. La sabiduría humana, por decirlo así, entre comillas, versus la sabiduría de Dios. Veamos cómo podemos tratar esto. Hoy en día, como comentaba, muchas personas confían más en su propia opinión que en la dirección de Dios. La realidad, gran parte de las personas llegan a ignorar a Dios porque se creen tan sabios que dependen de sí mismos. La Biblia nos advierte sobre los peligros de la autosuficiencia y nos llama a depender del Señor. Dios nos creó con un libre albedrío, pero recuerde que hay límites, porque Dios sabía que el hombre se extraviaría. El libro de Proverbios, capítulo 16, verso 25 nos dice: Hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Lo que parece correcto para nosotros no siempre es lo que Dios quiere. Los peligros de ser sabio en nuestra propia opinión. Primero, nos aleja de la voluntad de Dios. Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9 nos dice: Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová. Nuestros planes, amados, pueden fallar, pero te quiero decir algo: los de Dios son perfectos. Por eso tenemos que conocer a Dios. En Él está toda la sabiduría y la necesitamos. ¿Para qué? Para saber enfrentar tantas cosas, mayormente si estamos en los caminos del Señor y tenemos que hablar de Él. Escúcheme bien, el creernos sabio nos lleva al orgullo. ¿Dependemos de nosotros o dependemos del Señor? El libro de Proverbios, capítulo 26, verso 12 dice: ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Amados, escúchenme bien. Creer que lo sabemos todo nos impide aprender y crecer espiritualmente. Nos hace rechazar el consejo de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 12, verso 15 dice: El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio.
Hoy el mundo en el cual vivimos está como está por la soberbia de las personas que gobiernan nuestras naciones. La verdadera sabiduría está en aceptar el consejo divino de Dios y el de los hermanos que son maduros también en nuestra fe porque tienen una experiencia con Dios y al conocer la Escritura también tienen buen consejo para que nosotros podamos aprender. Hagámonos una pregunta. ¿Cómo evitar ser sabio en nuestra propia opinión? Escúcheme lo que le voy a decir. Escúcheme bien. Primero, teniendo a Dios y confiando en Él. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amados y amadas, debemos depender de Dios en todo, no solo en lo que nos conviene. Como dijimos entonces, estamos viendo cómo evitar ser sabio en nuestra propia opinión. Primero decíamos, teniendo a Dios y confiando en Él. 2, también podemos decir, buscando su sabiduría en la oración. El libro de Santiago capítulo 1 verso 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. La verdadera sabiduría viene cuando buscamos a Dios en oración y a través de su palabra. 3, también escuchando el consejo bíblico y de líderes espirituales. Proverbios capítulo 11, verso 14 nos dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Como dije delante, ha sido el problema de la humanidad, que ha querido tomar sus propias decisiones y vemos a un mundo desenfrenado, ya no viviendo libertad, sino un libertinaje, donde ya no hay seguridad. Y quiero decir sinceramente, mientras los que gobiernan, mientras los que llevan la nación adelante, no se vuelvan a Dios, no podrán ordenar este mundo que va de peor en peor. Necesitamos rodearnos de personas que nos guíen conforme a la palabra. Y esto es urgente, sí, muy urgente, porque el mundo está absorbiendo aún a los escogidos de Dios por la falta de conocer más a Dios a través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor. Muchos piensan, porque solo escuchan y ven un estudio bíblico en YouTube, ya se creen saberla toda. Pero cuidado, grave error, porque tenemos que conocer, tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios. Y todas estas cosas que le he puesto por delante nos impiden a ser sabios. Muchas veces tenemos mucha información, mucho conocimiento, pero no sirve de nada si no aplicamos el conocimiento. Y cuánto mayor es tener conocimiento de Dios y no saber aplicarlo. Eso es grave, es peligroso, porque tenemos mayor responsabilidad, porque sabiendo las verdades de Dios y no obedecerla, eso te hace vivir una vida muy complicada y sin una dirección correcta en relación a lo que Dios quiere en nuestro tiempo. Quiero ir concluyendo con esta breve dosis de bendición. La verdadera sabiduría, escúchenme bien, la verdadera sabiduría viene de Dios, no de los hombres. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 25 declara, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Qué quiero decir? Dios nos está llamando a depender de su sabiduría, no de la nuestra, ni la de los hombres. Esto lo logramos cuando nos humillamos y buscamos su dirección. Él nos guía por caminos seguros y hoy es el día para confiar en Dios y no en nuestras capacidades y opiniones. Si has estado confiando más en tu opinión
que en la dirección de Dios, hoy es el momento de decirle: haz tu voluntad en mí, Señor. Y tú decídete a buscar su guía para que puedas encontrar el camino correcto. Hoy muchos tienen mucho conocimiento de tantas cosas y vemos cómo evolucionan en su conocimiento, pero se equivocan en muchas áreas de lo que conocen porque no tienen la sabiduría para aplicarla. Te quiero decir, hay mucha gente que conoce mucho de Dios. Me admiran las personas que saben tanto de Dios, tanto de la Biblia. Han investigado que el hebreo, que el griego, que el arameo, que tal personaje. Han estudiado tantos libros, pero están tan cegados a lo que es la verdadera y la perfecta voluntad de Dios, que en vez de estar cerca de Dios, están cada vez más lejos de Dios. Y para ellos será complicadísimo cuando estén frente a la presencia del Señor, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo están haciendo. Quiero terminar diciendo: el conocimiento es almacenar información, pero sabiduría es saber aplicar la información. Es ahí donde tenemos que tener el equilibrio con Dios, orando, aprendiendo y obedeciendo. Eso nos encaminará hacia la eternidad que Dios nos tiene prometida, y mientras estemos en esta tierra, a recibir de sus abundantes bendiciones, que están todas a nuestro favor. Solo decirte que todo el mensaje de la Escritura está centrado en un solo verso, que es San Juan 3:16. Y ese verso de San Juan 3:16 se derrama por toda la Biblia para demostrarnos la preocupación que Dios tiene por nosotros, para entender que en la obediencia está la ganancia y la bendición. Dios te bendiga donde quiera que estés, y espero que al escuchar esta reflexión, esta dosis de bendición, puedas entender que hay un solo camino a seguir, y es orando, conociendo a Dios y viviendo en obediencia. Dios te bendiga. Quien te habló es el pastor Manuel López, una vez más, desde Santiago, Chile.